Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Mi nombre es Saúl San Miguel. Una vez más, contamos con la presencia del hermano Silvino. La semana pasada nos hizo el favor de hablarnos de un libro. Eh, en esta ocasión, pues tenemos otro folleto que nos dejó el padre fundador, el padre Flaviano Matuli. Buenas noches, hermano Silvino. Buenas noches, saludos a todos y gracias por la invitación, hermano Saúl. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración para iniciar. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Señor bendito, gracias te damos por esta tarde donde nos permites reunirnos aquí en tu nombre. Te pedimos que seas tú, por la intercesión del Espíritu Santo, que se haga presente en este momento. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hermano Silvino. Bueno, pues como decía al principio, hoy le pedimos que nos hablara un poco de este libro, ¿verdad? Y tenemos muchas preguntas para usted en este día. La primera pregunta, pues, ¿de qué trata este libro? ¿Nos podría usted hablar un poquito de qué trata este libro? Buscando a Dios. Sí, el libro está muy interesante. Nos descubre un poquito las distintas religiones o las más grandes religiones que existen en nuestro tiempo, y empezando desde el ateísmo hasta terminar con el cristianismo. Entonces, en medio, digamos, hay muchas religiones, y el padre, en este folleto, el padre Flaviano Matuli, nos informa, nos describe un poquito de la historia, origen y doctrina de las religiones más importantes, de algunas de las religiones más importantes, no de todas, digamos, pero sí las que tienen más presencia en este momento de la historia. Así que el libro está interesante, conocer todos esos detalles. Muy bien, hermano. ¿Por qué el Padre nos da a conocer todas estas religiones? ¿Acaso todas son lo mismo? ¿O todas nos llevan al mismo Dios? Sí, bueno, el padre no recomienda que debemos incorporarnos a cualquiera de estas religiones que él presenta aquí, de ninguna manera, sino todo lo contrario, para definir nuestra fe, valorar nuestra fe, comparándola con las otras religiones que existen, y especialmente, digamos, la distinción entre el cristianismo y las otras religiones. Entonces, de ninguna manera es para decir, puedes escoger cualquiera de estas que aquí te presento. No, sino todo lo contrario, para afianzar nuestra fe en nuestra religión y también para conocer un poco de estas religiones, ¿no? Para no estar encerrado en lo propio y nada más sin saber el resto de la fe de la gente en ese momento. Ok, Sí. muy bien. Bueno, entonces nos queda un poco claro porque yo estaba un poco confundido. El título del libro dice Buscando a Dios y ahí tenemos muchas religiones ahí, entonces, pues para no confundirse, ¿verdad? No sea que vayamos a pensar que todas las religiones o que el Padre nos está poniendo todas las religiones a las que podríamos pertenecer, ¿no? Para buscar a Dios. Sí. Muy bien. Pues sí, Eh, es así. ok, bueno, ¿cómo está estructurado el libro, hermano? Bueno, es muy sencillo. En realidad, no podríamos, técnicamente no es un libro, es un folleto, tiene apenas 30 y tantas páginas, y está dividido en dos partes. Digamos, la primera parte habla del ateísmo y el agnosticismo, y la segunda parte nos habla de las grandes religiones, como ya comentamos. Entonces, esta segunda parte es donde más se extiende un poquito el padre que en la primera parte. Y es un libro que tiene un sentido pedagógico, como el propio del padre Amatuli. Tiene una sección, digamos, de preguntas y respuestas. Así como esta parte está dividida en pequeños capítulos, y luego al final
preguntas y respuestas, las posibles preguntas que la gente puede tener, entonces ahí contesta él mismo, ¿no? En este folleto. Por eso digo, tiene este toque pedagógico el folleto. Muy bien, Sí. muy bien. Bueno, usted nos mencionó que la primera parte trataba del el ateísmo, el agnosticismo. Bueno, primero el padre habla, ¿no? En breve, qué es el ateísmo. Es la negación de Dios y compara con el agnosticismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿No? Bueno, la primera dice no hay Dios, ¿no? El ateísmo no hay Dios. El agnosticismo dice, quién sabe, a lo mejor existe Dios o a lo mejor no. Pero en conclusión, los dos grupos viven como si Dios no existiera. Entonces, digo, viven en el sentido de que no celebran, no oran, no, ¿cómo se llama? No reverencia a algún Dios. En ese sentido, viven como si Dios no existiera. Pero no en el sentido de que todos ellos son malos. No, en todos los grupos hay buenos y malos, ¿no? En todos los grupos humanos hay buenos y malos. Entonces, podemos encontrar mucha gente de buena voluntad entre estos grupos, digamos, que son ateos, agnósticos. Hay gente de buena voluntad que se portan como de acuerdo a su conciencia, vamos a decir así. Uh-huh. Y también en los que nos gloriamos de ser creyentes, pues también hay de todos, ¿no? Buenos y malos. Entonces, cuando digo digamos, los no creyentes, los que viven como si Dios no existiera, en el sentido de que no creen en la existencia de Dios. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, el ateísmo, pues ya lo entendemos bastante claro, no Dios, ¿no? O sea, ateo significa eso, no Dios, ¿no? Pero el padre aquí también nos presenta de que, pues algo, ¿cómo podríamos decir? Característico de la historia, desde el que el hombre tiene memoria, ha existido civilizaciones con todas las civilizaciones, todos los pueblos, siempre han creído en Dios. En todas las culturas puede haber muchas diferencias, pero todas creían en una religión, en Dios, ¿no? Aunque sea en muchos dioses, pero creían. Entonces dice el padre aquí, posiblemente, pues, ¿realmente habrá verdaderos ateos? Es una cuestionante que nos deja al aire, ¿no? Porque dice, mucha gente optan por ser ateos por la caricatura de Dios que presentamos con nuestra vida, los creyentes, ¿no? O por sentirse más apegado a la ciencia, por creerse más intelectuales, o también por algunos efectos personales, digamos, causas personales o razones personales, y cae en ese no Dios, ¿no? Pero que realmente digan, no creen en la existencia de Dios es difícil, porque creer, por ejemplo, dice, no, pues toda la creación viene de Dios. Y algunos optan por decir, yo creo en el Big Bang, es decir, todo fue creado por la gran explosión. No fue creado por Dios, todo ha sido por evolución. Uh-huh. Bueno, hasta ahí también nosotros los creyentes podemos creer en esa teoría. Pero la pregunta es, ¿y quién hizo esa primera materia que se explotó? Entonces, o sea, siempre va a haber la razón de la existencia de Dios, ¿no? Como dice San Pablo a los Romanos, capítulo 1, que el ser humano puede darse cuenta de que existe Dios por medio de la naturaleza, por medio de las cosas creadas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y el agnosticismo es, digamos, como consecuencia del ateísmo, de no saber, de no, o sea, no nos dice si sí ni no, entonces ellos más bien son sin religión. Entonces, esas son las principales diferencias del ateísmo con el agnosticismo. Pero todos terminan en vivir, digamos, sin dar honra, culto,
gloria a Dios o a un Dios. Ok, Esa es mi respuesta. muy bien, gracias. La otra parte del libro, la segunda parte del libro, ¿de qué trata la otra Ahora, la parte del segunda libro? parte, pues ya habla propiamente de las grandes religiones. Digo esto porque sí hay, si viéramos una tabla de índice de las religiones, hay como 10, 12 religiones que por lo menos tenga miles de gente, ¿no? En su interior. Pero estas son las más grandes. El padre presenta aquí lo que es eh, el hinduismo, una religión que viene de la India y data bueno, por lo menos 2 milenios de historia antes de que surge esto. Habla también del budismo, habla también del hebraísmo y del cristianismo, estas grandes religiones. Bueno, así digamos, definiendo un poquito a cada uno de estas religiones, pues el hinduismo, como la primera de las cuatro, y también históricamente es una religión más, digamos, politeísta. Es como al estilo de las religiones naturales o animistas que decíamos, ¿no? Que todos los pueblos creían en dioses en la antigüedad. Entonces, de ahí viene esta religión, el hinduismo. Y, bueno, si me permite, quiero definir un poquito, ¿no? Lo que son las religiones y la iglesia, para que no haya confusión lo que estamos hablando. Porque una ocasión estuve en una charla y el predicador estaba allí y preguntó cuál es la primera religión que existió. Y la gente contestaron, no, pues la iglesia católica. Y él dijo, no, es, y la gente se queda así como que, ¿cómo? Si siempre se nos ha dicho, la primera iglesia es la iglesia católica. Pero la pregunta es, ¿cuál es la primera religión que existió? Y la respuesta que él dio fue la religión animista. Bueno, tiene sentido. Cuando dice las religiones, de entre todas las religiones, las primeras religiones que existieron fueron las religiones politeístas, que llamamos animistas, o religiones naturales. Entonces voy a distinguir, hay dos tipos de religiones. Religiones naturales y religiones reveladas. Religiones naturales como el hombre va buscando a Dios, y la religión revelada es donde Dios se da a conocer. Y antes de las religiones existía una creencia en lo mágico, ¿no? En los ritos mágicos. Entonces, pero ya dejemos atrás eso, ya hablemos de religiones, y hay dos tipos de religiones, naturales y reveladas. Las religiones naturales, pues ya dijimos, politeístas, muchos dioses. Es el esfuerzo humano por buscar quién hizo todo lo que vemos, todas las cosas que existen. La religión revelada, donde Dios se da a conocer. Y existe prácticamente dos. Y una queda en medio de estos dos tipos de religión. Digamos, ¿no? La primera religión revelada que existe es el hebraísmo. Y de ahí sigue el cristianismo. Pero el Islam tiene elementos de esta religión revelada, es decir, mucha doctrina que viene, lo que hoy conocemos el Antiguo Testamento, que es la religión hebraica, y muchos elementos que provienen de religiones naturales. Entonces, los musulmanes, o el Islam, se ubica en medio de estas dos. No podríamos considerarlo como una religión revelada completamente, ni tampoco una religión natural, animista completamente. Entonces, espero que voy explicando allí, digamos, cada una de estas religiones. Entonces, es lo que trata el libro en la segunda parte, digamos, distinguir estos aspectos. Y, por ejemplo,
algo que me llama la atención en este folleto del padre Amatulli es que no llama lo que comúnmente conocemos como el judaísmo, sino más bien le dice el hebraísmo, como viene de la palabra hebreo, porque en realidad la religión surge de esta comunidad, de los hebreos, ¿no? Con Abraham, lo que encontramos en Génesis capítulo 12 en adelante, sus hijos, ¿no? Isaac, Jacob, que luego cambia de nombre a Israel, y bueno, Dios le cambia el nombre. Entonces, esta religión, el hebraísmo, es una de las más antiguas de la religión revelada. Pero regreso a mi primera pregunta, entonces, a esta charla que digo que escuché, cuando la gente contestaron, la Iglesia Católica es la primera, sí, pero no es la primera religión, es la primera iglesia. Es la primera iglesia. La primera iglesia. Y entre nosotros, ¿va? Entre el mundo cristiano, llamamos iglesia las comunidades históricas, ¿no? Que han existido en el cristianismo. Entre los musulmanes, ellos no se llama iglesia, tiene otro nombre que utilizan para, y aquí lo dice también el folleto, en lugar de decir iglesia. Y hay también subdivisiones en esta religión, los musulmanes, así como hay en todas estas religiones, el hinduismo, el budismo y el cristianismo, tienen sus divisiones. Así que tenemos iglesias. Dentro de estas iglesias hay muchas sectas, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando de lo que trata el libro, la segunda parte es eso, describe un poquito lo que es el hinduismo. Es una, como ya dijimos, una religión natural, animistas. Es como es un esfuerzo del hombre por buscar a Dios. Sus reflexiones. Y aquí también otro dato característico de esta religión es que junta todos los fenómenos que no comprenden para formar parte de esta religión, como por ejemplo la propia reflexión, los fenómenos naturales que no podían explicar, fenómenos psicológicos, mentales, espirituales, y también su propia filosofía, cultura, todo lo junta en un solo costal que podríamos llamar su religión. Entonces, no se distingue. Entonces, todo lo ve como religión, como cosa de Dios, y atribuyen a Dios. Y ¿cómo se llama el otro? El budismo surge más tarde, creo que ya en nuestra era surge esta por ahí. religión, que también no podíamos decir propiamente religión, porque más bien el padre aquí dice, podía ser más bien una cultura filosófica, el budismo, porque, por ejemplo, cuando el hinduismo dice, ¿no?, que cree en una doctrina de la reencarnación, cree en esto del el karma, y cuando no se cumple el karma, por ejemplo, dice, tú te portas mal, la consecuencia va a ser que lo vas a pagar. Y si, por ejemplo, en esta vida no paga esto, entonces, ¿qué pasó con el karma? Ah, no, lo vas a pagar en la próxima vida, que va a ser tu reencarnación. Bien, entonces el budismo surge para como rellenar, como componer, como corregir la doctrina del hinduismo. Por ejemplo, la ley del karma. Todo lo que haces lo vas a pagar. Y cuando no se cumple, dice, se crea una doctrina más que es la reencarnación. Ah, no lo pagas ahora, pero lo pagarás en la próxima vida. Entonces se inventa esa doctrina. Y lo que dice Budas, es este supuesto iluminado, significa eso, iluminado, hay una manera de escaparse del karma, de la reencarnación, digamos, como a través de la meditación, la oración, el vivir rectamente, pensar rectamente,
actuar rectamente. Entonces, tú puedes brincar esta doctrina, tú no necesitas, digamos, la reencarnación. Entonces fue como un avance de la religión hinduista, el budismo. Entonces, pero otra vez sigue siendo esfuerzo humano, no es una religión revelada. Y sí, no, esa es la diferencia entre el cristianismo y el budismo, ¿no? El cristianismo, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la resurrección. De hecho, él mismo resucitó, ¿no? Y en eso es lo que creemos, ¿verdad? Esa es parte de nuestra fe, de nuestra así es. El padre aquí dice, el que cree, por ejemplo, en la reencarnación no puede ser cristiano. Y mira aquí un peligro, dice, mucha práctica del yoga, mucha gente cristiana practica el yoga y puede ser un peligro, porque pues una práctica de un ejercicio físico, mental está bien, pero ya cuando te adentras en lo que es doctrinal, digamos, ya pierde, no es compatible con tu fe católica, cristiana, entonces es peligro, hay que saber conocer nuestra fe para poder meterse en ese tipo de ejercicios de meditación que promueve el yoga. Sí, ¿Okay? puede ser. Entonces, sí. Por ejemplo, Entonces, me llama la atención lo que dijo hace ratito acerca del karma, ¿no? De cómo evitar el karma. Pero entonces, si no hay karma, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es el futuro para una persona que muere, por decirlo así? Porque todos algún día vamos a morir, ¿verdad? En esta sí, vida. sí, como Entonces, dijimos, ¿no? Esta es una religión inventada, vamos a decir, es esfuerzo humano. Pero la religión revelada contesta esa pregunta. La Biblia, para nosotros, que es la norma, en el cristianismo, nos revela de que, digamos, solamente se vive una vez. Solamente se vive y se muere una vez. Entonces, lo que la doctrina nos dice a nosotros es que tenemos que portarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, pues hay consecuencia. Hay consecuencias. Jesucristo nos habló de una conversión, de apegarse al reino de Dios, al Evangelio, y pone ahí ejemplos, ¿no? De testimonios, como por ejemplo en el capítulo 25 de San Mateo, dice, cuando tuve hambre, sed, me dieron de comer. Entonces, a la hora del juicio, Dios dirá, vengan, benditos de mi Padre. Entonces, hay un premio. Pero si no se actuó así conforme a digamos, este ejemplo que pone Jesús, dice, Jesús contesta, malditos, apártense de mí, al fuego eterno. Entonces, lo que llamamos en la doctrina católica el infierno. es la Entonces, hay una perdición eterna. consecuencia, sí, hay un juicio y hay una condenación, un premio o una condenación. Esa es la doctrina que no los inventamos, se nos fue dada, ¿no? Se nos reveló. Por eso decíamos hace ratito, hay dos religiones que existen hoy en día que provienen de la revelación, es decir, donde Dios se da a conocer. Y lo dice la palabra de Dios, hebreo, y no sé si tiene alcance ahí, puede leernos Hebreo, capítulo 1, verso 1 y 2. La Biblia dice, y esto está, digamos, como para el hebraísmo, como para el cristianismo. Por eso decimos que son las dos religiones reveladas, que hoy llamamos también como los judíos, ¿no? La religión judía. Sí, Entonces, dice, aquí lo tengo, dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo, ¿verdad? Y me llama la atención porque al analizar, a leer este pasaje bíblico, entonces me lleva a analizar el otro pasaje bíblico que está en San Mateo,
capítulo 28, ¿no? 28 o 18, donde dice que Jesús se acerca a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad? Después de la resurrección. Y dice, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿verdad? Y ahí dice lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero entonces, sí, Jesús es el destinatario de todo por parte del Padre, ¿no? El Creador. Y, Sí. Sí, por eso decimos, ¿no? Es una religión revelada, porque Jesús nos lo dio, nos lo reveló a nosotros. Él es el gran revelador del Padre. Eso decimos. Entonces, sí, regresamos entonces al punto de la religión, de las religiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hablé un poquito sobre lo que es el hinduismo, el y el budismo. budismo. Vamos a comentar un poquito sobre el islamismo. Decíamos al principio que es una religión que tiene elementos de la revelación y elementos que no son de la revelación en su doctrina. Uh-huh. Ya es la historia de este Mahoma. Vivió en el año 570 a 632 de nuestra era cristiana. Él tuvo la oportunidad de viajar a conocer lo que es la religión judía y la religión cristiana. Conoció estas dos grandes religiones, entonces que quedó impactado porque él viene de la cultura y religión politeístas. Entonces regresa ya, digamos, con conocimiento de algo de estas religiones y lo agarra para su nueva religión. Pero él rechazó el cristianismo porque dice, bueno, acepto que hay un solo Dios, pero no acepto de que haya tres personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, una de las razones que él presenta a no aceptar el cristianismo, Uh-huh. catolicismo que entonces conoció. Pero se dedica a la reflexión, a la meditación y llega un momento en que dice, pues, Dios me ha revelado, Dios me ha enviado a un ángel y me ha dictado y escribe un libro, ¿no? Que en realidad se escribió más tarde, después de digamos, de su supuesta revelación, copiado por otro, porque me parece que no lo escribió él directamente. Uh-huh. Bueno, por eso decíamos, hay mitos aquí, hay invenciones que no se puede, digamos, aceptar en esta religión, en su origen. Y en lo que hoy conocemos la Meca, ahí fue donde él empezó a edificar su religión, pero allá, pues, a la hora de eliminar los dioses, pues, más bien lo eliminaron a él, lo sacaron, lo corrieron, y con unos cuantos seguidores, y fue a otra ciudad donde él más tarde lo llamó Medina, y ahí prácticamente surge oficialmente esta religión en la ciudad de Medina. Pero después ya con más elementos, membresía, digamos, ¿no? Regresa y conquista, una conquista política, digamos, a aquella ciudad, la Meca, y ahí se convierte la sede, ahora sí, de la religión hasta hoy en día. Uh-huh. Y Es tiene es por la cual hasta el día de hoy todavía existe una lucha, ¿no? Perdón que lo interrumpa. Sí. En los pueblos, aquellos pueblos, ¿no? Entre los judíos y los musulmanes, ¿no? Sí. Ellos no tienen problemas así con particulares, sino con todos. Su lema de ellos es conquistar el mundo para Alá, es decir, para Dios, ¿no? Y la manera que hace es incorrecto, ¿no? Porque a través de conquista, matanza, guerras, violencia, y eso no puede ser, digamos, no es cosa de Dios. Conocemos cómo actuó Dios, digamos, en el pueblo de Israel y en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
no es compatible. Aunque, digamos, es su manera de conquistar, de ir creciendo en número a través de las guerras. Nosotros sabemos que en menos de 100 años, estamos hablando del año 630, hasta el año, bueno, 610 cuando se topa con el cristianismo y empieza a conquistar lo que se conoció como Constantinopla. Y después se rodea el mundo cristiano por Tierra Santa, el norte de África, y llegan a España y llegan hasta Francia, parte de Francia, y ahí fue donde, digamos, hasta ahí llegaron. En 100 años ya no pudieron continuar con esta conquista y se debilitaron un poco. No fue sino hasta 1000 años más tarde, 1570 aproximadamente, se habla de ya para entonces ya había conquistado todo el imperio de Constantinopla, el imperio romano del Oriente, se conoce también. En una batalla famosa, se llama la batalla de Lepanto, es como la parte noreste del Mediterráneo, digamos, antes de llegar a cruzar el mar Adriático de Italia. Hubo una batalla famosa donde perdieron los musulmanes contra el mundo cristiano. Es la última batalla más famosa, que fue, digamos, convocado por el Papa, soldados provenientes de toda Europa, cristianos, digamos. Fueron allá en esa batalla, siendo numéricamente inferior a la fuerza musulmana, y aún así ganaron esta batalla. Y fue precisamente el 7 de octubre, por eso el mes de octubre celebramos, ¿no? El mes del Santo Rosario también, porque el Papa invitó al mundo cristiano a rezar el Santo Rosario para, digamos, no perder el territorio, no perder, digamos, esta guerra, porque era definitivamente grande esa batalla en el sentido de que se hubiera invadido y acabado con el cristianismo. Como les dije, esa es su finalidad, ¿no? Esa es su finalidad de los musulmanes. Hoy en día, pues tiene otra táctica para seguir con ese mismo fin de acabar con el cristianismo. Ya están divididos dos grandes bloques y subbloques, pero siguen con el mismo fin. Y Alá es nuestro Dios y Mahoma su profeta. Y no, por cierto, una característica también que no le gusta que le llamemos mahometanos, sino musulmanes. ¿Por qué? Porque no somos seguidores de Mahoma, dice, sino de Dios. Bien, entonces así brevemente la historia de esta religión que sigue conquistando, digo, hasta hoy en día a través de la inmigración y crecimiento poblacional entre ellos. Por ejemplo, yo veía una estadística, no está aquí, va en el libro, pero decía que en Europa, promedio de la familia, digamos, en Europa, promedio de hijos que tiene familia cristiana es de 1.2, algo así. Y promedio de hijos que tiene la familia musulmana es 8 hijos por familia. Entonces, por eso digo yo, se ve ahí un crecimiento, va a ser un crecimiento diferente y va a impactar en un futuro muy cercano. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, pues muy interesante. Eso es lo que contiene este libro, ¿no? Sobre esta parte. Dígame. Sí, una pregunta. Entonces, las sectas que son las que andan trabajando mucho ahorita, principalmente aquí en el continente americano, ¿en qué lugar las podemos ubicar, por decirlo así? ¿En qué lugar podemos ubicarlas? ¿Ellas son parte de religión, son religión o son religiones propias, religiones particulares o iglesias o cómo se les puede llamar? Bueno, dentro del cristianismo, solamente dentro del cristianismo, como ya lo mencioné también, hay iglesias, iglesia católica, iglesia ortodoxa, luteranos, anglicanos, bautistas. Creo que esas son las más grandes iglesias. Dentro de estas iglesias han surgido
subdivisiones. Así lo llamé también cuando hablé de las otras religiones, ¿no? Subdivisiones que conocemos desde unos 200 años para acá, que llamamos sectas, como significa ramas, ramificaciones. Entonces, estamos hablando de sectas porque también ya no tiene elementos para hacer como una iglesia, una organización, doctrina y algo serio, digamos, el culto. Más bien son sectas, es decir, ramas, separaciones, ramificaciones, no sé, se puede entender así. Entonces, por ejemplo, también dentro de estas sectas hay, voy a mencionar, por ejemplo, los mormones, que tiene elementos cristianos y elementos del paganismo, de las religiones antiguas, naturales o animistas. Entonces ya no son 100% con característica cristiana, digamos, ¿no? Y como nosotros sabemos también que hay diferentes doctrinas que tiene cada uno de ellos, pero esta secta en particular, como un ejemplo, pues ya no forma, ya no tiene elementos de la religión cristiana solamente, sino tiene el paganismo. ¿Okay? Entonces, esos llamamos sectas, son grupos que están surgiendo, o algunos sociólogos lo llaman movimientos religiosos, nuevos movimientos religiosos, y no son iglesias. No son iglesias. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Ahora voy a hablar un poquito del hebraísmo, es uno de los últimos puntos de este folleto. Hablo de la religión que surgió con Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos que estuvieron en Egipto como esclavos, rescatado por Moisés, quien forma más esta religión con los 10 mandamientos, la alianza, y lleva al pueblo a conquistar la tierra prometida, donde con el tiempo llegan a formar un reino. Estamos hablando ya por el año 1030 hasta el año 930 aproximadamente, existía un solo pueblo, un solo reino, pero después se divide, digamos, en dos, reino del norte, reino del sur, con la intención de continuar su misma religión, pero el reino del norte pues pierde la fe, y una vez conquistado en el año 700 y tantos, se desapareció, digamos, ¿no?, de esta religión, y se continuó solamente el reino del sur, el reino de Judá, que mayormente de la tribu de Judá. De ahí viene el nombre también de los judíos, porque son los que después de haber sido conquistado, en el año 580 a 530, 38 aproximadamente, fueron desterrados. Después el rey de allá de Asiria, donde fueron, pues le dan libertad de regresar otra vez a su pueblo, pero siempre dentro del mismo reino. Y no fue sino hasta el año 170 aproximadamente, hasta 140, ellos adquieren una cierta libertad. Se restablece otra vez el reino por la conquista que hicieron los macabeos, y porque buscaron alianza con el Imperio Romano, pero le costó más caro después. Los romanos lo conquistan en el año 64, y desde entonces empieza a ser este pueblo, con su religión, una provincia del Imperio Romano. Y es así cuando el tiempo que llega Jesús. Pero ellos establecen su propia religión, después, digamos, se organizan como unos antes del primer siglo de nuestra era. Ya se constituye con su Biblia, lo que hoy conocemos, parte de lo que hoy tenemos como el Antiguo Testamento. Ellos solamente tienen 39 libros, los judíos, esta religión que hablamos de hebraísmo. Como a los años 90 ya forman su propio canon, es decir, su libro sagrado, con 39 libros. Y no toma todos los libros del Antiguo Testamento por motivos religiosos, para no compaginarse con el cristianismo que ya venía surgiendo también y que ya usaba los 46 libros. Pero bueno, entonces esta religión
que digamos, continúa hasta hoy en día, que es otra historia, digamos, hablar de su historia de los últimos Ujú, milenios, ¿no? Pero, por último, el cristianismo es ujú, el lo principal, pero que creo que ya tenemos mucha información sobre esto, o deberíamos de saber los cristianos, los católicos, que esta religión fue fundada por Jesús, que llamamos iglesia, ¿no? Que a base de 12 hombres que llamó apóstoles y ponen por jefe a San Pedro. ujú, Y de ahí se continúa su obra misionera de conquistar al mundo, pero ya no al estilo político, guerra, como decíamos de los musulmanes, sino con la fuerza del Evangelio, con la verdad, con el testimonio de llegar, digamos, a todos los hombres de todos los tiempos. Ese es el objetivo de Jesús, ¿no? El texto que nos leíste, ¿no? Vayan ujú. por todo el mundo, ¿no? Prediquen mi Evangelio a toda la gente, le doy todo el poder, estoy con usted todos los días y prediquen toda mi enseñanza. De ahí viene la expresión católica, la universalidad de esta iglesia. Y históricamente sabemos dentro del cristianismo, esta es ahora sí, la verdadera y la única iglesia de Cristo. Y por eso es el fin del libro, ¿no? De distinguir cada una de las religiones De las y conocer religiones. y valorar nuestra iglesia. Ok, no, pues muy interesante, hermano. Pues muchas gracias por todo lo que nos acaba de compartir, ¿verdad? Suena muy interesante el libro, y es por eso que yo le preguntaría, eh, ¿por qué cree que sea importante que toda la gente pudiera leer este libro, tuviera la oportunidad de leer este librito? Bueno, el fin del padre Amatuli es, digamos, primeramente para eh, fortalecer nuestra fe, para animarnos en nuestra fe, conociendo, digamos, nuestra identidad. Entonces, el fin es fortalecer la fe de los católicos. Y también para tener un qué decir cuando nos topamos con alguien que cree en una de esas religiones. Ujú, Sepamos entenderlos y sepamos qué decirle, digamos, y cómo predicar a los musulmanes, hinduistas o ujú, hebraicos. Entonces, esa es la finalidad ujú. del libro. Por- Y pues para conocer, para tener una idea, ujú, principalmente para ver las diferencias que existen entre, como ya dijimos, ya religiones ujú, naturales, religiones reveladas, y cada una de esas religiones, y qué naturaleza, qué clase, qué tipo son. Y sí, es importante este folleto para conocer cada una de estas religiones y para tener una respuesta cuando se nos pregunte o cuando ujú. queremos, digamos, hablar a una de estas personas que pertenezca a estas Sí. religiones. Ujú. Y yo creo que pues esas preguntas van a llegar a nuestra propia casa y con nuestra propia familia, ¿no? Especialmente nuestros hijos que están yendo a las universidades donde ahí se habla de religión, pero pues se hablan de muchas religiones, ¿no? Y puede que ahí se confundan ellos y un día lleguen a preguntar cuál es la diferencia o si es lo mismo o algo, alguna pregunta que nos hagan a nosotros si sabemos cuál es la Sí, diferencia entre una u otra, ¿no? por eso este folleto es indispensable para todo católico. Así como está, describe también qué es el cristianismo. Es un libro para todos, católicos y no católicos. Pero precisamente en el sentido que tú dijiste, es indispensable para todo católico para poder contestar a nuestros hijos, digamos. Y también para hacerle ver, distinguir, porque hoy en día como que ser católico ya está muy, como que rechazan la gente por tantas difamaciones que hemos recibido y Ujú, prefieren hablar bien de las religiones donde no se ha escuchado
mal tanto de ellos. escándalo. Ah, Sí. no ha escuchado cosas malas, entonces prefieren eso, ¿no? Ujú. Eh, para estar dentro de una iglesia ya pisoteada, rechazada, humillada. Entonces, como que el católico débil en su fe va a se puede sentirse mal, y principalmente nuestros niños, jóvenes, pueden sentir mal de tantas que habla en contra, ¿no? Tanto la secta que se denomina cristianos habla en contra de la religión cristiana, en contra de la iglesia en particular, y no han escuchado cosas negativas de las otras religiones, entonces pues como que está más de moda, como que pega más, pero Sí. por eso es necesario conocer. Y por ahí si les tocan unos maestros que sean ateos o agnósticos, imagínense, no, pues más, más confundidos llegan nuestros muchachos, ¿no? Sí, Sí, de hecho, entonces sí, es muchos importante que que llegan, nosotros como padres, ¿no? Que tengamos que estar preparados para poder explicarles a ellos, ¿no? Aclararles algunas dudas que traigan. Muy bien, pues muchísimas gracias, hermano. Gracias por ese tiempo que ha compartido con nosotros. Esperemos que no sea el último. Vamos a seguir analizando más libros. Y bueno, no sé, algún mensaje con el que usted quiera despedirse. pues primero invitamos a los que nos escuchen que lean este folleto, es interesante. El padre Matuli tenía este don de saber transmitir su mensaje a través de los escritos, y él lo hace muy bien, y este folleto está muy interesante, como la mayoría, como todos los libros del padre Matuli, más bien. Y entonces, por eso se lo recomiendo. Y pueden conseguirlo con Los Apóstoles de la Palabra. Pueden buscarnos en la página de internet. También tenemos, digamos, venta con los apóstoles o por internet. Así Muy que bien, muchas gracias y saludos a todos. Que muchas Dios gracias. Pues vamos a despedirnos con una pequeña oración, hermano. ¿Nos podría hacer una pequeña oración para terminar? los bendiga. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que nos ha permitido compartir esta reflexión, dando a conocer nuestra fe y la fe de los demás. Te pedimos que nos ayudes a valorar este gran tesoro que nos has dado, que es la religión verdadera, en la iglesia verdadera. Es un don inmerecido. Y pedimos que pronto podamos también compartir este gran tesoro con los demás. Te pedimos que bendiga a cada uno de los misioneros que andan por el mundo dentro de tu iglesia, la Iglesia Católica, para que pueda tener fruto su obra, su predicación, y ayude a cada uno de nosotros para que podamos dar testimonio de nuestra fe. Te agradecemos esto, Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Gracias Muchas a ti por gracias. la invitación. Gracias. Bueno, pues será hasta la próxima entonces.